Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez trabajaremos lo que es la función cuadrática y la función racional. En este caso, la función cuadrática también recibe el nombre de función de segundo grado. Las funciones cuadráticas normalmente tienen la forma f de x o y igual a a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son constantes, es decir, son números. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de que a, b y c puede ser cualquier número, a tiene una restricción y es que a debe de ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si a es 0, 0 por x al cuadrado daría 0 y la función se transformaría entonces en una función lineal y así no podría ser. Por esa razón, en este caso, a debe de ser siempre distinto de 0. Continuando con esto, otra de las particularidades que tiene la función cuadrática o de segundo grado es que esta función tiene una forma de graficarse y es a través de una parábola. Esa parábola puede ser abierta hacia arriba o la parábola puede ser abierta hacia abajo. ¿Todo de qué depende? Depende del valor que tenga a. Si el valor que acompaña a x al cuadrado, que es a, es un valor positivo, o sea, es un valor mayor a 0, la parábola va a abrir hacia arriba. Por ejemplo, si en este ejercicio me dicen que el valor de a es mayor a 0, o sea, es positivo, quiere decir con esto que la gráfica de la función va a ser una parábola que abre hacia arriba, donde el punto más bajo, es decir, este punto que aparece acá, va a recibir el nombre de vértice. En este ejercicio, el vértice siempre va a tener una coordenada, en este caso, h, k. Es decir que el vértice de la parábola se halla a partir de la coordenada h, k. Ya vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué ocurre si este que es el valor de a no es un valor positivo, sino que es un valor negativo? Por ejemplo, menos 9, menos 8, menos 3, menos 2, menos 1. ¿Qué ocurre si este valor de a es negativo? La abertura de la parábola ya no va a ser hacia arriba, sino que si el valor de a es negativo, es decir, menor que 0, la parábola abre hacia abajo, es decir, que la forma gráfica que va a tener sería esta. En este caso, quiere decir con esto que este punto vendría siendo lo que también llamamos punto máximo o en este caso vértice de la parábola. Este sería entonces el vértice de la parábola. Observen ustedes que el vértice, cuando la parábola abre hacia abajo, miren dónde se encuentra el vértice y miren dónde se encuentra el vértice cuando la parábola abre hacia arriba. Por eso llamamos a este vértice punto mínimo y a este vértice punto máximo. De esta manera entonces vamos a entrar a hablar un poco de qué es el vértice de la parábola. El vértice de la parábola puede ser el punto mínimo o el vértice de la parábola puede ser el punto más alto de ella, es decir, el punto máximo. El vértice de la parábola va a tener, por ejemplo, voy a hacer aquí una línea y al colocar esta línea aquí en el vértice va a hacer que se genere una, si ustedes observan, quiere decir que va a haber una simetría. Todo el movimiento que tenga hacia el lado izquierdo va a ser simétrico al movimiento del lado derecho. Si lo hacemos en la otra gráfica y esto lo ubicamos acá, va a ser simétrico respecto a esta línea por donde está el vértice, porque la abertura que tiene en la parte izquierda va a ser simétrica a la abertura que tiene en la parte derecha. ¿Cómo calculamos el vértice de una parábola? El vértice lo calculamos a partir de la coordenada h, k. En este ejercicio, ¿cómo calculamos entonces cada uno de estos valores? Por ejemplo, si queremos calcular el valor de h, lo hacemos a partir de la fórmula menos b sobre 2 por a. ¿De dónde sacamos el valor de b y de dónde sacamos el valor de a? Estos dos valores los sacamos de la función. Cuando te den la función, recuerda quién es a
y recuerda quién es B. Aquí no utilizas a C, no lo utilizas, solamente a A y a B. Este valor 2 es una constante, es un valor que siempre va a estar, al igual que el signo negativo. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a mirar entonces cómo se obtendría el valor de K. El valor de K podemos obtenerlo a partir de dos formas. Primera, reemplazo el valor de X por H en la función. Voy a escribirlo. La primera forma es reemplazo el valor de X por el valor de H, ¿listo? En la función. Profesor, ¿esto qué es lo que quiere decir? Es decir, para calcular el valor de K hay dos formas. La primera es que cuando halles el valor de H, cuando halles el valor que te da esta operación, lo vas a reemplazar en la función. Y los valores que dice X los vas a reemplazar entonces por los valores de H. Es decir, que tendría esta forma. Si la función es f de x igual a por x al cuadrado más bx más c, quiere decir que los valores de x los vas a reemplazar por el valor que te dé h. Entonces, en vez de x colocarías h, lo elevarías al cuadrado y lo multiplicarías por a. El valor en este caso también aquí lo reemplazarías y sería el valor de b que tenía la función multiplicado por h más c. De esta manera entonces vas a obtener el valor de la constante o el valor de también llamado k. ¿Listo? Esa sería la primera forma. ¿Ok? El valor que nos dé aquí lo reemplazamos por x, en este caso el valor lo reemplazamos por x en la función. Bien. Segunda forma. La segunda forma también es a partir de una fórmula que es la siguiente, que es K es igual a 4 por A por C menos B al cuadrado sobre 4 por A. Uno de los errores que cometen algunos estudiantes es pensar que este 4A y 4A se cancela. No se puede cancelar, no, se deja así. Los valores que vas a tener aquí es los valores de la función. ¿Qué quiere decir? Que 4 y este 4 son constantes. Lo que hago es buscar en la función quién es el valor de A y lo reemplazo aquí y acá. ¿Quién es el valor de B? Lo reemplazo y lo elevo al cuadrado. ¿Quién es el valor de C? Lo reemplazo. Cuando tengas los números, haces entonces la operación y obtienes el valor de K. ¿Qué quiere decir esto? Que si escoges la primera forma o escoges la segunda forma, de ambas maneras vas a encontrar el valor de K y así vas a obtener entonces el vértice de la parábola. Vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Graficar la función, hallar el dominio, rango y vértice de la parábola de esta función, que es y igual a 2 por x al cuadrado menos 2x más 1. Vamos entonces a realizar la gráfica de esta función. A partir de ella vamos a encontrar el dominio, el rango y vamos a encontrar también el vértice de la parábola. ¿Está claro? Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a calcular el vértice. En este caso, el vértice es la coordenada h, k. Vamos a calcular entonces el vértice para que tengamos todos los datos. El vértice sería de la siguiente manera. Primero vamos a calcular el valor de h. El valor de h, recordemos, es a partir de la ecuación o de la función, o más bien de la fórmula menos b sobre 2 por a. Ok. En este caso, observen que b es menos 2. Recordemos a esto que aquí tenemos a, este sería b y este sería c. ¿Ok? Entonces, el menos que está aquí es el menos de la fórmula. El valor de b es menos 2. Luego, recuerden que 2 es una constante, es un valor que va a estar aquí siempre entonces en la fórmula. Y luego tenemos que a equivale a 2. Ok. Al hacer la operación, eso sería menos por menos, que nos daría más. Es decir, menos por menos más. O sea que tenemos 2. 2 por 2, que nos da como resultado 4. Y simplificando tenemos que mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Entonces, quiere decir que el valor de h es igual entonces a 1 medio. ¿Listo? Ya tenemos el valor de h.
Ahora vamos a hallar entonces el valor de K. Vamos a hallarlo de las dos formas. Primero, reemplazando en la función. No olvidemos, en la función tenemos que es f de, en este caso, cambiamos x por el valor que obtuvimos h. F de 1/2 es igual entonces a 2 por 1/2, que es el valor que encontramos. Recuerde que reemplazamos x por el valor encontrado de h, elevado entonces al cuadrado, menos 2 por x, que en este caso sería h, que es igual a 1/2, y le sumamos 1. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a desarrollar esto, no podemos multiplicar 2 por 1 y luego sobre 2, no. Como hay una potencia, tenemos que resolver primero esta potencia. Entonces sería 2 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por 1, o sea 1 sobre 2 a la 2 es 2 por 2, es decir 4. ¿Listo? Cuando vemos esto, entonces no olvidemos que una multiplicación de una fracción por un valor podemos en este caso igualar a fracciones de 2 y tendríamos entonces 2 por 1 que nos da 2 sobre 1 por 4 que nos da 4 y luego simplificamos. 2 sobre 4 nos da 1/2. Otra forma que tenemos de hacerla es la siguiente. Si es multiplicación, en este caso 2 por 1, 2, 1 por 4, 4. Y luego lo que hacemos es simplificarlo y nos da 1/2. O simplificamos. La mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2, y nos queda 1 por 1, que es 1, y 1 por 2, que nos da 2. ¿Listo? Conclusión, esta multiplicación entonces nos da como valor 1/2. ¿Listo? Sigamos. En este caso, entonces, tenemos que el valor de haber multiplicado 1/2 al cuadrado por 2 nos da como resultado entonces 1/2 menos, ahora aquí como no hay potencia, entonces sí sería 2 por 1, 2 y 2 sobre 2 nos da como resultado 1 más 1. Perfecto, vamos a hacer la operación entonces. En este ejercicio podemos operar menos 1 con más 1 y observen que como menos 1 más 1 se anulan, entonces quiere decir que el valor de K va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual entonces a 1/2. ¿Listo? A partir de la fórmula, a partir de la función, al momento de reemplazar el valor de h donde están las x y resolverlo, nos deja que K es 1/2. Vamos a hacerlo de la segunda forma para comprobar que de ambas maneras nos da el mismo resultado. Por ejemplo, si lo hacemos a partir de la ecuación que es 4ac, 4 por a por c, menos b al cuadrado sobre 4a, que es la otra forma de calcular el valor de K, vamos a reemplazar. El valor de K es igual entonces a 4, vamos a multiplicar a en la función, a es 2, por c en la función, c es 1, menos b en la función, b es menos 2 al cuadrado. Tienen que tener mucho cuidado aquí. Este menos es el menos de la fórmula y menos 2 es el menos del valor de b, que lo tenemos que elevar al cuadrado por la fórmula, sobre 4 multiplicado por a, donde recordemos que a es 2. Al resolver esto, nos da entonces como resultado 4 por 2, 8, 8 por 1 nos da 8, menos, que es este menos de acá, negativo al cuadrado. Recuerden que negativo al cuadrado es menos por menos, o sea más, y 2 a la 2, que nos da 4, sobre 4 por 2, que nos da como resultado 8. ¿Listo? Ojo con cometer este error de cancelar aquí, cancelar acá. No, tengan mucho cuidado. ¿Listo? Ojo con eso. Aquí sería entonces, hacemos la operación, 8 menos 4 nos da como resultado 4. ¿Listo? 4 sobre ¿quién? Sobre 8. Obviamente esta fracción debemos simplificarla. ¿Listo? Mitad de 4, 2, mitad de 8, 4. Puedo seguir simplificando. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Quiere decir que también hemos comprobado que el valor de K es equivalente ¿a quién? A 1/2. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos formas nos lleva a analizar de que nos da 1/2. Por lo tanto, esto nos indica entonces que el vértice de la parábola vendría siendo entonces igual a el valor de 1/2, 1/2. 1/2, 1/2. ¿Listo?
Ahora sí, ya teniendo que este es el vértice de la parábola, vamos entonces ahora a realizar la gráfica. Para la gráfica, lo que vamos a hacer nosotros es desarrollar el eje Y, el eje de las ordenadas, y vamos a colocar también el eje que vendría siendo el eje X, que es el eje de las abscisas. ¿Listo? Tenemos entonces que esto vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativo, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 en las abscisas positivas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, abscisas negativas, 1, 2, 3, 4, 5 ordenadas positivas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, en este caso ordenadas negativas. Listo. El vértice de la parábola estaría entonces en la coordenada donde en el plano cartesiano es 1 medio, o sea 0.5, 0.5. Como es decir, X y Y, ya ubicado en el plano, X sería 1.5, que es 0.5, o sea la mitad de 1, y Y sería 1.5, o sea acá. Quiere decir que este puntico que estoy haciendo acá, listo, que estoy repintando, sería entonces el vértice de la parábola. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Como la función es una función donde A es positivo, quiere decir que la parábola va a abrir hacia arriba. Es decir, tenemos entonces lo siguiente. ¿Qué pasa si a la función le damos el valor de 1, de 2, de 3, de menos 1, menos 2, menos 3? Nos va a empezar a mostrar este tipo de movimiento. Entonces empecemos. En la función 2 por 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1. Es decir, vamos a darle a x el valor de 1. Entonces sería igual a. Es como decir aquí que es f de 1. ¿Listo? Entonces reemplazo el valor de x por 1. Entonces tenemos 1 al cuadrado es 1 por 2 nos da 2, menos 2 por 1 nos da 2, más 1. 2 menos 2 se elimina, o sea nos da 0, más 1 me da 1. O sea que cuando x es 1, y también es 1. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa si le damos, por ejemplo, a x el valor de 2. Si le damos a x el valor de 2, entonces reemplazamos, sería f de 2. 2 al cuadrado nos da 4, 4 por 2 nos da 8, 8. 2 por menos 2 nos da menos 4, entonces 8 menos 4 es 4 y 4 más 1 me da 5. O sea que cuando x es 2, y nos da como resultado 5. Coloquemos el puntico por acá. Ahora borramos esta expresión. En este caso vamos a darle ahora a x un valor que sea negativo. Por ejemplo, démosle el valor de menos 1. Si x es menos 1, entonces tendríamos menos 1 al cuadrado nos da 1, 1 por 2 nos da 2, menos por menos nos da más, 2 por 1 sería 2, más 1. 2 más 2 más 1 nos da como resultado 5. Es decir, que cuando x es menos 1, y nos da como resultado 5 positivo. Por lo tanto, aquí de esta manera vamos a hacer la parábola. Al momento de hacer la parábola es importante que ustedes observen que una parábola no es una V así lineal, no, una parábola viene como la forma que vamos a hacer acá. Es algo que viene así abriéndose poco a poco, ¿listo? Voy a colocar aquí una flechita, algo que viene abriéndose aquí poco a poco, ¿listo? Es como una U, ¿listo? Entonces observa, esta sería la gráfica de esta función cuyo vértice de la parábola es 1 medio, 1 medio. Ahora vamos a ver qué es el dominio de esa función f de x y qué es el rango de esa función f de x. Pues el dominio son los valores que se le pueden dar a x. Entonces voy a escribir. El dominio, en este caso, son los valores de la variable x y el rango son los valores que se le puede dar a y.
Entonces, de esta manera, observa, en x le dimos el valor 1, 2, pero ¿qué pasa si le hubiera dado 3, si le hubiera dado 4, si le hubiera dado 5, si le hubiera dado 6? Si tú le das 3, la gráfica de la función va a abrirse más, si le das 4 se abre más y se abre más. Esto indica que le puedes dar cualquier valor de x positivo. ¿Qué pasa si le das un valor de x negativo y continúas con él? Mira, menos 1 te dio 5, si le das menos 2 te va a dar un valor más arriba, si le das menos 3 te va a dar un valor mucho más arriba, si le das menos 6 un valor mucho más arriba. Eso nos indica que en las funciones cuadráticas o de segundo grado, el dominio puede ser cualquier valor en x. Entonces, quiere decir que el dominio de la función es igual al conjunto de los números reales. O sea, cuando dices que el dominio de la función son los números reales, son todos los valores x. Pregunta, profesor Eduardo, ¿en las funciones cuadráticas el dominio siempre va a ser los reales? Sí, porque le puedes dar cualquier valor en x positivo, en x negativo, ya que ella va a empezar a abrirse. Donde sí no va a ser los reales es en el rango. En este caso, el rango lo puedes analizar de dos maneras. ¿Qué es el rango? Son los valores de y. El eje y es el eje vertical. Observa que la parábola está de este vértice hacia arriba, o sea que en la parte de acá no va a existir gráfica. Entonces, puedes calcular el vértice puedes calcular en este caso el rango a partir de donde se encuentra el vértice. Por ejemplo, mira que el vértice se encuentra acá, o sea que los únicos valores que vas a tener en y son del vértice hacia arriba. Entonces, como tú calculaste el vértice de la parábola, vas a prestarle mucha atención al valor que te da en y. El valor que te da en y, pues ese te va a explicar y te va a ayudar desde dónde hasta dónde es el rango. El rango son los valores de y. O sea que en este ejercicio observas que el rango vendría siendo desde 1/2 hacia infinito positivo, ¿ok? O sea que en este caso estos son los valores que vas a tener, ya que aquí abajo no va a haber valores. Entonces, el rango de la función f de x va a ser entonces, muchachos, escrito de la siguiente manera. Observa, ¿listo? Va a ser desde, porque lo incluye, desde 1/2 hasta infinito positivo. Lo escribimos en forma de intervalo. Este vendría siendo el rango desde 1/2 a infinito positivo. No vas a tener ningún valor acá porque observa que aquí no hay nada de la parábola. Entonces, el rango de la función va desde 1/2, que va a ser siempre el valor de y, hasta infinito positivo. De esa manera, entonces, hemos dado por terminado nuestro ejemplo de función cuadrática o de segundo grado.